En la Biblia el invierno tiene un simbolismo espiritual muy profundo e interesante, asociado a periodos de mucha dificultad, de pruebas y de gran oscuridad. El invierno claramente no hace referencia solo a una estación o temporada del año. Nosotros decimos que el invierno ya empezó, claro, porque calculamos por el calendario que el invierno comenzó el 21 de junio. Entonces decimos ya, estamos como un mes de invierno. Pero el invierno claramente en la Biblia no hace referencia solo a una estación o temporada del año, sino a una temporada del alma. Yo quiero hablarte de los inviernos en el alma hoy. No quiero hablarte del invierno del calendario, según el calendario romano. Nosotros nos movemos por el calendario romano. Entonces, dijimos recién que según el calendario romano, el invierno comenzó el 21 de junio. Pero yo quiero hablarte del invierno del alma, del invierno que muchas veces viene a nuestras vidas independientemente del calendario romano, de la temporada que estemos viviendo, y que tenemos que afrontar de alguna manera porque son temporadas inevitables. ¿Sí? No quiero hablarte de ese invierno del año, quiero hablarte del invierno en el alma. Es una temporada que nos habla de periodos de dificultad, que puede ser también obviamente la puerta abierta a nuevas etapas de crecimiento en toda nuestra vida. Porque, por ejemplo, para llegar a la primavera, antes tenemos que atravesar el ¿qué? El invierno. No podemos puentear el invierno. Yo desearía que pudiera hacerlo. Yo, por lo menos, me gustaría saltar del otoño directamente a la primavera, pero es imposible. Tengo que vivir también el invierno. ¿Sí? Y la manera es la que vamos a ver en esta tarde. Necesitamos atravesarlo de la mejor manera posible sin perder el ánimo y el gozo del Señor. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre que siempre estuvo rodeado de mucha gente, personas con las que compartió momentos increíbles, momentos íntimos y profundos en el espíritu. Síganme para no perderse lo que quiero transmitir en esta tarde. Gente con la que trabajó, gente que en algún momento se alegró con él producto de alguna revelación que había recibido de parte del Espíritu de Dios, o la alegría compartida por el nacimiento de alguna obra misionera. Pablo fue un hombre que fundó, estableció muchas obras misioneras, muchas iglesias que después, o mejor dicho, obras misioneras que después crecieron, se transformaron en iglesias importantes. Pablo compartió con esa gente el nacimiento de alguna obra misionera, el crecimiento de alguna iglesia que él mismo había levantado en algún sitio por allí. Fue gente que lo vio llorar y sufrir por una iglesia inmadura. Hablamos de gente que conoció su corazón pastoral lleno de amor hacia la iglesia en general. Personas que seguramente en algún momento lo vieron con ciertos temores en su carrera ministerial o apesadumbrado cuando las cosas no salían como esperaba. Ellos conocieron su temperamento sin máscaras. Viste que a veces nosotros nos ponemos ciertas mascaritas para que no nos conozcan como en realidad somos. ¿Sí? Entonces Pablo se mostró con esa gente que compartió con él sin máscaras. Ellos conocieron su temperamento sin máscaras. Él se mostró vulnerable a ellos, se mostró sin caretas, compartió secretos y más con ellos porque eran sus amigos, hermanos en la fe y compañeros en el ministerio. Fue 100% él, sincero y directo, frontal y firme, pero siempre con amor. Pablo escribe en 1 Corintios 13, por ejemplo, hablando toda una serie de versículos acerca de lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. El amor siempre se goza de la verdad, entre otras cosas. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Pero algo ocurre en la vida de este hombre signado y marcado por Dios, admirado y seguido por miles y miles a lo largo de la historia, y eso que no había Facebook, no había X, no había TikTok, no había YouTube. Sin embargo, era un hombre influyente. Ese sí que era un influencer de su época. Este hombre seguido y admirado no por los millones depositados en algún banco
o por las innumerables o incontables cantidades de propiedades que pudiera poseer, o por las embarcaciones o aviones de última generación de los cuales fuera dueño, ni mucho menos por haber descubierto algo que permitiera que la gente pudiera mejorar su calidad de vida. Pablo no era conocido por eso. Nunca lo ibas a ver a Pablo diciendo: miren la bendición que recibí, un avión. Miren lo que Dios me regaló, una embarcación. No, nada que ver, nada de eso. Pablo no es así. Pablo está muy lejos de parecerse a los pseudoapóstoles de esta posmodernidad. ¿Sí? Él fue un hombre que el cielo preparó para una hora crucial para el evangelio del reino de los cielos en esta tierra. Sería conocido como el último apóstol. Por eso cuando a mí me dicen que hay apóstoles hoy, siglo XXI, año 2025, yo paro las antenas porque digo: epa, según la Biblia, Pablo, que vivió hace más de 2000 años, fue el último gran apóstol, llamado por el mismísimo Señor Jesús de una manera única y especial, aunque al día de hoy hay tantos autonombrados apóstoles que son apóstoles de cotillón, cuyo único fin es tratar de solucionar un problema propio de estima enorme no reconocido. Ese es el gran problema que tiene hoy la gente. Tienen un problema enorme, no reconocido claramente, porque nadie dice: yo quiero resolver a través de esto, aquello. Este hombre, Pablo, a quien le debemos gratitud y honra por haber oído al Espíritu de Dios y plasmar fielmente su voz en más de la mitad del Nuevo Testamento, también tuvo momentos complejos durante toda su vida y trayectoria ministerial. No todo fue fiesta. También hubo espacio para la tristeza y el llanto. No todo fue victoria. También hubo espacio para la derrota. Y todo por ese amor que atrapó todo su ser, toda su vida, y lo llevó a vivir sirviendo a su amado Cristo. Pablo no sufrió, porque, algo no le había salido, sino que todo lo que tenía que ver con su vida era ni más ni menos que el resultado de una decisión fundamental que él tomó: seguir a Cristo. Y cuando él dijo: sigo a Cristo, automáticamente todo lo que no había vivido hasta ese momento empezó a vivirlo. Y empezó a descubrir que había un montón de situaciones que él nunca imaginó para su vida, que él nunca soñó para su vida, pero que eran el resultado de una decisión inicial: seguir, servir y amar a Cristo hasta el final. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese amor que atrapó el corazón y la vida de Pablo lo llevaron a seguir viviendo y seguir sirviendo a su amado Cristo. Y esa fue la razón por la que él eligió y decidió no tirar la toalla. Habiendo tenido oportunidades, no tiró la toalla. Habiendo vivido situaciones completamente injustas desde la óptica humana, él dijo: yo no voy a tirar la toalla, yo no voy a abandonar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, la pregunta es: ¿qué le sucedió? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 9 al 22. Vamos a leer varios versículos y vamos a ir desandando este camino de lo que hoy quiero compartirles. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 9 al 22, dice: procura venir, ¿cómo? Pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, lo envié a Éfeso. Trae, versículo 13, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él,
pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A esa gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir, ¿cómo dice? Antes del invierno. Eubulo, no sé cómo se nombra, pero medio raro el nombre, te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos también te saludan. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Pablo está terminando de escribir la segunda carta a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Y cuando él va cerrando esa segunda carta, él empieza a contarle una serie de cosas. Ya le había dado indicaciones, instrucciones acerca de cómo desarrollar un ministerio que Dios apruebe y respalde. Ya se lo había contado, le había dicho: Timoteo, tenés que portarte bien, tenés que enseñar la Biblia, no tenés que desviarte de la Biblia, tenés que ser un hombre irreprensible, tenés que tener cuidado de ciertas tentaciones que vas a enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya se lo había marcado. Pero ahora está despidiéndose. ¿Por qué? Porque este hombre estaba olfateando la cercanía con la muerte. Entonces él empieza a escribir esta carta de despedida. Y le empieza a contar a su hijo espiritual, a su hijo en la fe, llamado Timoteo, una serie de cosas de lo que había ocurrido en ese tiempo con su vida. Y él empieza a descubrir que en este momento final casi de su vida y de su ministerio, él no tiene a nadie con quien compartir un mate, una tarde de reflexión, un momento de oración. Timoteo está ahí, recibe la carta, no estaba en ese momento Timoteo al lado de Pablo, sino que Timoteo estaba atendiendo fielmente la obra que se le había encomendado. Entonces Pablo estaba preso, estaba en la cárcel escribiendo estas cartas, despidiéndose. Y este hombre que bendijo a tantos, que ayudó a tantos a descubrir su propósito en la vida, a conocer a Jesús, a conocer más acerca del amor de Dios, que les brindó oportunidades diversas, ahora no solo se siente solo, sino que además está literalmente solo. Una cosa es sentirte solo, estando rodeado de gente, y otra cosa es, además de sentirte solo, estar literalmente solo. Entonces este hombre ve que no tiene con quién compartir un mate. Ve que tanta gente a la que él bendijo en ese momento no está. No hay nadie. No tiene a quien leerle y contarle acerca de la última inspiración del Espíritu de Dios. Todos se han ido, cada uno con un rumbo diferente. Este hombre ha quedado solo, como quien diría por ahí, librado a la buena de Dios. Literalmente. Y es evidente por las palabras y expresiones que a este hombre le duele el abandono y el desamparo presente. Y es que todavía él, en su mente y en su corazón, no logra entender cómo es que después de haber hecho tanto en favor de tantos, hoy no hay nadie. Hoy no hay nadie que le pueda tender una mano a él. Le duele el abandono de quienes se decían hermanos, amigos, compañeros de milicia. Le duele. Y es entonces cuando Pablo, dentro de esas líneas que escribe, le hace una petición con sentido de urgencia a su hijo en la fe, llamado Timoteo. Mirá lo que dice el versículo 9. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, empieza diciendo Pablo: procura venir pronto. Procura venir pronto a verme.
Procura venir pronto. Cuando yo leo esa declaración de este hombre, lo que descubro es un ruego desesperado de alguien que se siente literalmente abandonado. Procura venir pronto. Es el grito del alma de este hombre. Procura venir pronto. ¿Sí? ¿Me siguen? Procura venir pronto. No le dice, procura venir cuando quieras. No, procura tratar de arreglar todo como para venir pronto. Y es que de tantas personas que fueron bendecidas con su ministerio y vida, ahora, según el versículo 11, de tantos miles que fueron bendecidos por él, solo uno permanece al lado de él. Dice solo Lucas está conmigo en el versículo 11. La pregunta que yo me hacía mientras meditaba en esta historia, en este relato, ¿y el resto dónde estaba? ¿El resto dónde estaba? Todas esas personas que fueron bendecidas con su ministerio, con una palabra que seguramente les entregó, ¿dónde estaban? ¿Haciendo qué? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban aquellos que seguramente alguna vez dijeron, apóstol, cuente conmigo? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban todos aquellos que en algún momento seguramente acudieron a él en busca de consejo o quizá de una oración? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se fueron aquellos que fueron bendecidos con una palabra, con una oportunidad de servicio? ¿Dónde estaban los leales? ¿Dónde estaban? Trata de meterte y ponerte un segundo en los zapatos de este hombre. Está terminando sus días, está en una edad adulta, avanzado en años. Está preso por predicar a Cristo, no está preso porque se mandó una bacana, está preso por predicar el Evangelio. Llega al final de sus días, después de haber hecho un largo recorrido sirviendo a Dios, y de tantos a los que él les predicó el Evangelio, les habló de Jesús, de tantos amigos que se decían amigos, de tantos hermanos en la fe, hoy descubre que no tiene a nadie, solo uno. Imagínate lo que es eso. Llegar a tu edad adulta y descubrir que cuando vos necesitas que alguien te cebe un mate, no hay nadie. No hay nadie. Este hombre habla con su hijo espiritual, le escribe y le dice, procurá venir pronto a verme. Procurá venir pronto a verme. Pablo está solo y le duele el alma y el corazón. Llora en silencio por las noches, porque en invierno inclusive hasta las noches son más largas. El invierno en el alma parece interminable. Las noches son mucho más largas. Los días son eternos. ¿Sí o no? Y este hombre la está padeciendo. Sus amigos lo abandonaron, sus compañeros de ministerio se fueron, los que prometieron lealtad ya no están, quienes lo buscaron para recibir dirección de Dios se marcharon, recibieron lo que buscaban y lo olvidaron rápidamente. Los que festejaron junto a él ahora lo desconocen por completo. Los que conocieron su corazón ahora usan esa información para avergonzarlo, para anular su vida y desacreditar su ministerio. Imagínate. Y entonces el frío del invierno que se acerca empieza lentamente a golpear la puerta de su corazón y de su alma. Y ahí viene nuevamente el ruego, versículo 21. Ya se lo había dicho en el versículo 9. Procura venir pronto a verle. Ahora en el 21, antes de que la carta expire o termine, Pablo vuelve a repetirle a su hijo amado en la fe, Timoteo, procura venir antes del invierno. Procura venir antes de que el frío de afuera empiece a meterse adentro también. Porque afuera sí sabemos que hace frío, pero el problema es cuando el frío empieza a meterse en nuestro corazón y empieza a apagar el fuego de Dios en nuestro corazón. El problema no es que haga fuera frío, que haga frío afuera. El problema es cuando el frío de afuera empieza a meterse dentro nuestro.
Yo cuando leía esta carta y esta descripción y este sentimiento de Pablo, digo, el hombre que nosotros admiramos, en algún momento sintió que la cercanía del invierno y el frío del invierno podría llegar a meterse dentro de él. Por eso le ruega a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual, procura venir pronto, porque estoy solo, porque me he quedado solo, procura venir pronto. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta acá? Entonces ese es el ruego de un hombre que se siente literalmente abandonado por aquellos que debieran haber permanecido al lado de él. Yo escucho la desesperación en el corazón de este hombre hacia su discípulo amado, a su hijo en la fe. Timoteo, apurate. De hecho, en esos versículos, 3 veces Pablo le dice con diferentes tiempos exactamente lo mismo. Procura venir pronto a verme. Después le dice, cuando vengas trae tales cosas. Y lo que acabamos de leer recién, procura venir antes del invierno. Si una persona que repite de diferentes formas 3 veces la misma cosa, significa que hay una urgencia. Significa que algo le está pasando, ¿sí o no? Timoteo, no me abandones, vos también. Vení o ven antes del invierno. Yo por lo menos, nunca me imaginé al apóstol Pablo en ese contexto. Cuando volví a leer y a releer, descubro que este hombre la estaba pasando evidentemente mal. ¿Sí? ¿Lo ven conmigo? Ahora, ¿cuántas veces hemos visto situaciones como esta en la Biblia? Muchísimas. Porque lamentablemente una característica muy negativa del ser humano es: recibo lo que necesito y tan pronto como lo recibo, lo olvido. Olvido lo que recibí, olvido el que me dio lo que recibí. Y entonces no me pongo en los zapatos de ese que me está dando una mano para poder salir de las circunstancias que estoy viviendo. Y me desentiendo por completo. Y esto pasa en todos los ámbitos. Tenemos la tendencia a olvidar rápido a aquellos que de alguna manera nos han tendido una mano en los momentos complicados. ¿Sí o no? Yo nunca me imaginé al apóstol Pablo viviendo y describiendo esto. Cuando leí esta semana y leo y releo, yo descubro el corazón de un hombre que está sintiendo la cercanía de ese invierno en el alma, ahí nomás. Por eso él clama: Timoteo, vení pronto. Vení pronto. Ahora, yo no pretendo compararme en absoluto con el apóstol Pablo, pero debo decirte que la humanidad de los que servimos a Dios también se hace notoria cuando las cosas no van como imaginábamos. Yo no pretendo compararme con este hombre, estoy lejísimos, años luz. Tengo que nacer 8 millones de veces para equipararlo en algo. Ahora, ¿sabes cuántas veces yo sentí esa soledad? Esa cercanía del abandono. De gente que te dijo 1 y 1000 veces, cuente conmigo, y hoy no los veo. De gente que muchas veces ha dicho, cuando hemos hecho el llamado adelante, que pasan con una convicción que vos decís, desgarradora la convicción con la que... Pero pasan los días, pasan las semanas, abrimos las puertas de este lugar y yo no los veo sentados acá. Y yo pensaba, y vuelvo a repetirte, no pretendo compararme con este hombre, pero yo pensaba, ¿qué crees vos que me tocaría escribir a mí si yo fuese Pablo y tengo que escribir una carta como esta acerca de tu vida? ¿Qué crees que yo pondría en esas líneas? Porque a veces no medimos el impacto que tiene el abandono en el corazón de una persona que lo único que ha hecho es procurar el bien de aquellos a los que ama y a los que ministra. Entonces Pablo empieza a manifestar: me siento abandonado por aquellos que algún día me dijeron, estamos con vos hasta el final. Pablo empieza a desbordar. ¿Qué tenía para perder? Si ya estaba ahí, el final de sus días estaba ahí nomás, estaba al caer. Y como fue siempre un tipo directo, frontal, firme, seguro, pero todo lo que hacía y decía lo hacía con amor, entonces dijo, voy a exponer todo lo que estoy viviendo por estos días. ¿Sí?
Los que servimos a Dios también sufrimos la desidia y el abandono, la soledad y el desamparo. Nos duele en el corazón cuando los que debieran permanecer a nuestro lado toman la dramática y dolorosa decisión de alejarse, generando la posibilidad de un invierno en el alma demasiado duro y crudo. Pero ustedes no tienen idea de lo que genera la desidia y el abandono. Es que el frío del alma, producido por el abandono, es mucho más intenso y más duro que el frío de la temperatura ambiente muy baja. Es el frío que aparece en el interior cuando el abandono golpea fuertemente. Es el frío que produce la soledad. Es el frío que viene cuando los que se supone que te conocen ahora te tratan como un perfecto desconocido y te abandonan y se van de tu lado. Eso lo viví muchas veces, con mucha gente. Yo tengo gente que alguna vez se sentó acá y que hoy la veo cruzar y se cruzan de vereda. Me ven venir y se cambian de vereda. Otros que agachan la cabeza y ni siquiera el hola. Ni siquiera cómo está. Gente que se fue sin decir gracias. Oh, ustedes no saben las veces que yo me acosté con una carga emocional, espiritual y a punto de tirar la toalla. Si no lo hice fue porque al otro día el Señor volvió a ponerme la toalla en las manos. Pero yo estaba muchas veces así, He estado muchas veces así. Muchas veces así. Y me estoy haciendo vulnerable esta noche y sé que corro un riesgo. No me importa. Pero muchas veces estuve con la toalla así. Muchas veces. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando Dios te llama a algo, hay cosas que uno da y deja de dar, que muchas veces uno de alguna manera se prohíbe a sí mismo cosas por cumplir con el llamado de Dios. Nosotros como familia hace años que no tomamos vacaciones. ¿Por qué? Porque queremos estar acá. Hay gente que hoy no vino porque hace frío. Pero si estuvieran en Bariloche, ¿sabes cómo sacan los esquíes y se van al cerro y empiezan y te sacan fotos? ¡Qué bendición! Pero cuando caen 2 gotas acá, no querés venir acá. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. ¿Por qué? Porque el frío golpea también la puerta del corazón. Es el frío que se genera en el corazón de quien sabe que ahora deberá volver a ponerse de pie solo. Pablo está solo. ¿Quién le iba a tender la mano para ayudarlo a levantar? Para que se pueda levantar. ¿Quién? Porque no hay nadie a su lado que pueda ayudarlo. Es el frío del que sabe que no tiene con qué abrigarse y que ahora deberá ver cómo se las arregla para obtener calor nuevamente. Es el frío de saber que si alguien lo ataca, no habrá a su lado quien dé la cara y ponga el pecho por él. ¿Sí? Es el frío del abandono ministerial, del abandono de aquellos que prometieron lealtad y que ahora se escabullen evitando el reconocimiento de cualquier compromiso. Es el frío que deviene con el hecho de tener que dar la cara por compromisos que fueron asumidos en forma conjunta, pero que ahora hay que responder solo. Es el frío que aparece de la mente una y otra vez, recordando a tantas personas alcanzadas, de las que apenas hay un minúsculo puñado a su lado. Pablo mira y dice, fulano, vengano, sultano, hace un raconto en su mente, un repaso de todas las personas que vio pasar a lo largo de su ministerio y dice, y ahora no tengo uno que me pueda venir a ayudar a levantarme. ¿Cómo es el tema? Entonces, ¿qué hace Pablo? ¿Qué pide? Versículo 13, mirá lo que dice. Dice, trae cuando vengas, ¿qué cosa? El capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. El capote era un abrigo largo que llegaba hasta debajo de las rodillas y en medio tenía un agujero, tipo ponchito, para que más o menos se lo grafiquen. Un ponchito, o sea, un agujero en el medio como para poder pasar la cabeza. Bueno, Pablo requiere de su capote, de ese abrigo, para poder protegerse de la lluvia y el frío. Pero en realidad lo que Pablo necesitaba era otra cosa. Yo estoy seguro que Pablo no necesitaba ese abrigo.
No porque no sintiera frío, sino que básicamente lo que le estaba pidiendo era que alguien me venga a acompañar. Lo que Pablo quería era alguien que lo venga a cubrir con afecto, con un abrazo. Que alguien venga y le diga, acá estoy, no estás solo. Pablo requirió, sin embargo, de su capote. Y es que le faltaba el calor y el abrigo de aquellos que alguna vez habían estado al lado de él. Cuando vos podés permanecer al lado de una persona que te ha bendecido, que te ha acompañado, entonces esa persona, por mucho que padezca el frío, adentro tiene calor, porque se siente acompañada. Ven pronto a verme, le dice Pablo a Timoteo. Y esto es lo primero que yo quiero decirte, para cuando te toque enfrentar algún invierno en el alma. Pablo no necesitaba tanto del capote como sí de su hijo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando estamos solos, puede ser que nos estemos alejando de aquellos que nos pueden abrigar en los momentos duros. Entonces Pablo reconoce, yo necesito de alguien que venga a abrigarme en este momento. No necesito tanto una cobertura externa, lo que necesito es la cobertura del Espíritu. Y entonces Pablo le pide con urgencia a Timoteo, Timoteo, ven pronto a verme. Si vos querés atravesar la temporada invernal del alma y seguir adelante, no te tenés que quedar solo, no te podés quedar solo. Eso es lo primero que Pablo descubre. Por eso le ruega a Timoteo, vení pronto. Vení pronto, ¿por qué? Porque siento la cercanía del invierno, pero no del frío de afuera, sino del que se puede meter adentro y apagar el fuego y la devoción por Jesús. Vení pronto. A veces hay temporadas que son muy duras, parecidas a estas que le estoy describiendo, y en lugar de nosotros correr a la iglesia y encontrarnos con el cuerpo de Cristo y ser abrigados y ser cobijados por ese calor y ese afecto, lo que hacemos es nos alejamos. Y entonces la temporada se pone más dura todavía. ¿Sí o no? Ayer hizo frío, ¿sí o no? ¿Y qué buscábamos nosotros? ¿Algo que nos dé calor, sí o no? No nos alejábamos de eso, porque mientras más nos alejábamos, más frío teníamos. Bueno, en el alma es igual, es lo mismo, en el espíritu es igual. No nos tenemos que alejar de aquellos que nos pueden abrazar y cobijar en el momento en que estamos luchando con alguna cosa. No nos tenemos que alejar, porque si nos quedamos solos, entonces el invierno sí que va a ser duro. Pablo descubre esto, por eso él le pide a Timoteo, vení pronto. Evitó quedarse solo, porque no hay nada más duro y más difícil de asimilar que no tener con quién pasar el invierno del alma. Por eso Pablo ruega, antes del invierno, antes de que el invierno me ahogue y termine derrumbado, Timoteo, vení pronto, necesito a alguien. Pablo está solo, por fuera hay frío y por dentro ha comenzado a sentirlo. Los compañeros de ministerio ya no están, los que conocieron a Jesús a través de sus mensajes ya no están, se fueron. Y además la cercanía con la muerte hace que el momento sea todavía más duro. Y entonces Pablo descubre que no tiene con quién o en quién apoyarse. ¿Cómo hacer para seguir cuando no tenés con quién o en quién apoyarte? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Todo esto que sintió Pablo es lo mismo que experimenta cualquier líder que ama profundamente a la iglesia. Cualquiera. Si ama a la iglesia, no va a poder sentir lo mismo que sintió este hombre frente a una situación semejante. Versículo 10, mirá. Pablo empieza a describir a los que alguna vez estuvieron al lado de él. Versículo 10. Dice, porque Demas me ha desamparado. Pablo dice, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo, ¿no? Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando ¿qué? Este mundo. O sea, este Demas, que alguna vez fue colega en el ministerio, compañero de ministerio, según Colosenses 4 y Filemón, versículo 24, que alguna vez
trabajó palmo a palmo, espalda con espalda con Pablo, que alguna vez fueron compañeros de equipo, ahora, dice Pablo, me ha desamparado, pero ni siquiera es que se fue. Tuvo un problema y un pecado que por ahí medio que lo confundió. No, dice, me desamparó amando este mundo. O sea, cambió la fe, la amistad, la hermandad y la compañía del apóstol y la iglesia por el mundo y sus placeres. No es que se cambió de iglesia, no es que tuvo un disgusto, ahí un problemita y qué sé yo, y bueno, ahora hace un par de días que no viene. No, abandonó la fe. Se fue al mundo, diríamos hoy. Lo sedujo más lo que el mundo le ofrecía que lo que encontraba en Cristo. Versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. ¿Viste cómo es descarnada la Biblia? Dice, el Señor le pague conforme a sus hechos y le advierte a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el calderero fue un hombre que en un momento estuvo cerca de Pablo, pero después que se apartó de Pablo, hizo todo lo posible para desacreditarlo públicamente. Fue un hombre nefasto, que después que se alejó de la vida de Pablo, se dedicó a desprestigiar y a desacreditar. Y entonces Pablo viene y le dice a Timoteo, a quien amaba, le dice, cuidate vos también de él. Hay gente que es nociva para nuestra vida. Hay gente que es nociva para nuestra fe. Y mi consejo es, cuidate vos también de ellos. Cuando alguien te habla mal de la iglesia, cuando alguien te habla mal de alguien que forma parte de la iglesia, esa persona es peligrosa. Cuidate vos también de esa gente. Porque acá no venimos porque somos perfectos ni santos, acá venimos porque somos necesitados de la gracia de Dios. Yo soy el primero. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pablo le advierte y le dice, guardate, cuidate vos también de él. Y después sigue mencionando a varios más que cada uno estaba ahora abocado a sus cosas. Todos se han ido y no hay quien escuche, no hay quien acompañe, no hay quien sostenga en la temporada de la debilidad. Por eso el ruego de Pablo, ven pronto Timoteo, se lo pide a un hijo espiritual, a un hijo de la fe, no le pida a cualquiera. Vos tenés que juntarte con gente que alimente tu fe, que te haga crecer en la fe, no que te apague la fe. No que te tire para atrás todo el tiempo. Vos tenés que juntarte con gente que te haga crecer en la fe. Porque eso es lo que la Biblia dice. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a hacer un pequeño jueguito. Si Pablo tuviese que escribir acerca de tu vida, ¿qué escribiría? Sacá a Demas, sacá a Alejandro, sacá a todos los otros que se fueron. Si Pablo estuviese presente, ¿qué diría? Mira que Pablo no tenía pelos en la lengua. Te lo cambio. Si yo fuese Pablo y tuviese que escribir para terminar esa carta, ¿qué crees que diría ahí? Es duro, ¿no? Pero así se sentía este hombre. Me estoy yendo. Hablé acá, hablé allá, dije esto, ayudé a este, ayudé a este, ayudé a este, ayudé a este. Bendije a tantos a lo largo de mis años de ministerio y de vida. Y hoy me encuentro literalmente abandonado. Entonces este hombre se está yendo, pero no se quiere ir sin dejar sus últimas recomendaciones a alguien a quien él amaba. Porque Dios sigue siendo bueno con tu vida, porque te ama. Por eso todavía hay iglesia en este lugar, porque Dios te ama y porque Dios me ama. Y porque a pesar de que muchas veces, como te dije recién, estuve así, volví a hacer lo que hizo Pablo. Volví a recordar el por qué alguna vez habíamos iniciado. Y Pablo dice después más abajo, para que por mí fuese cumplida la predicación a los gentiles. Si Pablo abandonaba en ese momento, por todo lo que estaba viviendo, los gentiles, aquellas personas a las que él había sido enviado para predicarles de Cristo,
nunca hubiesen conocido a Cristo. Entre ese grupo de gente, nosotros. Pero porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a morir, a darlo todo, es que el Evangelio nos llegó a nosotros. ¿Y vos creés que Dios va a hacer la excepción con nosotros? No. Por eso es que Dios nos pide o todo o nada. Amén. Ese maldito espíritu abandónico que no escatima esfuerzo alguno en abandonar lo que sea si en algo no estamos de acuerdo o no nos gusta. Ese maldito espíritu abandónico al que no le tiembla la mano ni el pulso a la hora de retirar su apoyo, no solo presencial, sino también económico, a la iglesia que los cobijó e instruyó cuando no entienden algo de lo que se está por hacer o haciendo. Ese maldito espíritu abandónico que hace que miles abandonen iglesias, familias, padres, hijos, matrimonios, trabajos, proyectos, ministerios, llamados, emprendimientos, solo porque se desató algún tipo de problema o conflicto sin intenciones de resolver. Ese maldito espíritu abandónico que genera tristeza, desolación y frustración en el corazón de quienes, habiéndolo dado todo por aquellos a los que aman, ahora descubren que no hay nadie a su lado para sostenerlos en sus luchas. Por eso Salomón dice, mejores son dos que uno. Pero ¿qué hace este espíritu abandónico? Emprendemos juntos, pero ni bien haya un mínimo conflicto, nos retiramos. Yo te lo dije, te lo conté alguna vez, cuando estábamos en el otro lugar, 2 de las personas que fueron garantes, 2 de 3 que eran garantes, a mitad de camino se fueron y nos dejaron a Paula y a mí y a nuestra familia, siendo los únicos responsables de los compromisos que habíamos adquirido. Porque yo no iba a poder llamarlos a decirle, che, vení, porque lo más probable era que me dijeran, si hace como no sé cuánto que no voy a la iglesia. Y como Dios es fiel, a pesar de lo que sentimos en ese momento, como Dios es fiel, siempre los recursos aparecieron y salimos ilesos. Pero venía a contarme lo que yo sentí durante esas noches donde no podía dormir. Venía a preguntarme lo que yo sentía durante esas noches en las que pensaba, digo, Señor, no nos dejes acá. Está tu nombre en juego. Así opera mucha gente que no entiende lo que estamos haciendo. A pesar de todo ello, Pablo peleó su batalla hasta el fin. Él sabía que no podía abandonar la tarea, porque de lo contrario había gente que nunca iba a conocer a Jesús. Pablo sabía que comenzar bien no alcanzaba, era necesario terminar bien. No alcanza con empezar bien, es necesario terminar bien. Vos no vas a ser recompensado nunca por haber empezado algo bien. Vas a ser recompensado por haber empezado y haber terminado bien las cosas. Y esto es algo que tiene que entrar en nuestra cabeza. Ahora yo te pregunto, ¿sos consciente de la responsabilidad que tenés de completar lo que un día comenzaste en tu vida? En tu familia, en tu iglesia, en tu matrimonio, en tu trabajo. Hay que empezar bien y terminar bien. ¿Sos consciente de la responsabilidad que tenés hacia tu iglesia, hacia tus líderes espirituales y hacia tus hermanos? El abandono pesa. Dios quiera que nunca tengas que vivir y enfrentar una situación de abandono extremo. Que nunca Dios permita que nos toque una situación así, porque yo no sé de la forma que reaccionaríamos. No lo sé. El abandono pesa en el corazón de las personas y los líderes no estamos exentos de ellos. El abandono, la soledad también nos pesa. Y cuando vos no estás y no te haces cargo ni responsable de los compromisos que implica ser parte de la Iglesia de Cristo, duele, pesa. Pesa. Entonces, ¿quién queda? El que está liderando queda solo, poniendo la cara y el pecho frente a cualquier otra cosa que pueda suceder. ¿Estoy siendo claro? ¿Se va entendiendo? ¿Sí?
Pablo descubre con tristeza y con dolor que ahora está literalmente solo. Y entonces, ¿qué hace él? Le pide a su hijo espiritual, Timoteo, vení pronto. Estoy mal. Entre líneas, lean entre líneas. Necesito tu ayuda. Tantas veces Pablo habrá estado para Timoteo. Era el momento de cosechar lo que alguna vez él había sembrado. ¿Sí? Amén. En segundo lugar, cuando vengan las temporadas de invierno en el alma, lo que tenemos que hacer es no desentendernos de la palabra de Dios. Mirá lo que dice el versículo 13. Versículo 13 dice: trae cuando vengas el capote, el abrigo, que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran porciones del Antiguo Testamento que le iban a permitir a Pablo volver a enfocarse, volver a recordar el porqué, todo lo que estaba viviendo en esos días, todo lo que había vivido y todo lo que había sucedido en su vida. No tenemos que abandonar la palabra de Dios cuando estamos viviendo temporadas duras. No la tenemos que abandonar. No la tenemos que abandonar. Porque eso nos va a enfocar nuevamente. Frente al abandono de la gente, Pablo se refugió en la palabra de Dios. Pablo agarró la escritura, los pergaminos. No te olvides de traerme el abrigo, pero también mayormente te pido que me traigas las porciones del Antiguo Testamento. Necesito leerlas, necesito descubrir a Cristo. Y eso me va a fortalecer. Amén. Él no abandonó la palabra porque la continuidad de su vida y ministerio estaba ligada a la continuidad de su devoción y permanencia en la palabra de Dios. Tu vida va a depender mucho el próximo tiempo de cuán ligado estés a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a permanecer y prevalecer en medio de las tormentas si no tenemos una palabra de Dios como ancla de nuestra vida? ¿Cómo? Por eso la gente, cuando no tiene palabra de Dios que va sosteniendo su vida, se desvanece. Empieza como con mucha furia y lentamente se va degradando. Porque no hay verdaderamente alimento nutritivo dentro de su alma y de su espíritu que los pueda sostener en la temporada de la dificultad. ¿Cómo vamos a vencer en medio de las cosas que surjan si no tenemos la palabra de Dios metida en nuestro corazón y en nuestra mente? Resulta más fácil creer tanta pavada que está dando vuelta por ahí, tanto chisme barato que da vuelta por ahí, que sentarse a meditar en la palabra y creerla, meterla en la cabeza y en el corazón. Resulta más fácil eso. Ah, mirá lo que dijo el presidente de la nación, dijo que el dólar se iba a que se me importa tres bledos lo que diga el presidente. Lo bendigo y oro por él, pero él no determina cosas hacia mi vida. Entonces nos quedamos ahí y nos amargamos, nos angustiamos. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra nutritiva, algo nutritivo que en el momento de la dificultad nos haga creer que hay algo superior a todo eso. Entonces nos amargamos la vida, la pasamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra de Dios metida en nuestro corazón y en nuestra mente. Esto no es un cuento, no son cuentitos. Esto funciona. Cuando lo aplicamos correctamente, funciona y hace la diferencia en toda nuestra vida. ¿Cómo vamos a vencer a nuestros enemigos si no cuidamos la espada del Espíritu? Los enemigos vienen camuflados, no vienen con, viste los que usan los chicos, como los trajes que usan los chicos, que los identifican. Viene, ¿cuál es el malvado más malvado de todos los malvados? ¿Dibujito? ¿Alguno? ¿Chucky? No, ¿cuál es el más terrible? Bueno, no sé, pero no viene con un traje que vos lo identificás. ¿Sabes cómo vienen tus enemigos a tratar de derrotarte? Con pensamientos. Con algo que escuchaste. Vos salís de acá inyectado de fe, lleno de fe y determinado a vivir para el Señor, y de repente llegás a tu casa y hay una mala noticia, algo que ¿viste lo que pasó? Y ya te pinchaste. Y arrancaste la semana, ¿cómo? Pinchado. Y estás a mitad de semana rogando a Dios que llegue el domingo para recibir la palabra y que te venga el inflador espiritual de vuelta, y vos dale.
Ahora, cuando tenemos la palabra de Dios metida en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sabes qué sucede? Que automáticamente vos agarrás y decís, esto no es para mí. Bendigo esta situación, bendigo a esta persona, pero esto no es para mí. Chao, y sigo mi vida. Y sigo mi vida. ¿Por qué? Porque yo tengo una realidad superior, que es la realidad del reino de Dios. ¿Cómo puede ser que consigas trabajo en un mundo o en un país donde se supone que la tasa de desempleo es altísima? ¿Sí o no? Y cuando oramos a Dios y le pedimos que abra puertas, las puertas se abren. ¿Sí o no? ¿Cómo puede ser? Oramos el otro día por Aileen, que tenía un problema, ¿se acuerdan? El domingo pasado tenía un problema neumonía y una complicación donde era en la cadera, en los intestinos, y ya está en la casa esta semana. ¿Cómo puede ser? Si los médicos te dicen que son procesos complicados, delicados, que vas a tener que estar un largo tiempo esperando. Esa es la realidad por la que vivimos. El Evangelio no es un cuento, el Evangelio es la vida de Cristo manifestándose acá, hoy, año 2025. Y lo que pasó ayer no puede volver a suceder hoy, puede suceder mañana, pero tenemos que vivir por esa palabra. La palabra de Dios es luz que alumbra nuestro camino, es fuego que nos purifica y nos mantiene encendidos. Por eso Pablo dice, tráeme los pergaminos. Porque entonces la palabra lo iba a mantener encendido en su alma y en su espíritu. ¿Sabés por qué muchas veces perdemos ciertas batallas? Porque estamos indefensos, no tenemos palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos que hacer si queremos salir ilesos en este invierno o en algún invierno espiritual, aferrarte a la palabra de Dios, no la descuides, no la abandones, pagá el precio, sentate a meditar en la palabra, no descuides la palabra de Dios, pagá el precio. ¿Sí? ¿Amén? Y vamos a ver cómo Dios nos sostiene en esas temporadas de dificultad también. Y lo último, en tercer lugar, descansar y confiar en el cuidado del Señor y en sus fuerzas. Mirá lo que dice el versículo 17. Dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos habían abandonado a Pablo, pero el Señor no. Qué bueno que es Dios, ¿no? Pablo llegó a entender esto. Estoy viviendo una temporada difícil. Pero yo, Pablo dice, necesito 3 cosas solamente, 3 cosas. Número 1, no separarme de aquellos que me mantienen encendidos en la fe. Timoteo, vení pronto, te necesito conmigo. Número 2, no me voy a desentender de la palabra. No me voy a despegar de la palabra, porque la palabra es alimento para mi alma, para mi espíritu. No me voy a desentender de ella. Y número 3, Pablo tenía en medio de la situación que estaba viviendo la convicción y la certeza de que Dios no lo estaba abandonando. Pudo darse cuenta. El Señor no me abandona. Él estuvo a mi lado en todo tiempo y me dio fuerzas para atravesar esta temporada también. Mis queridos, necesitamos tener un entendimiento profundo, real y genuino de que aunque todos nos abandonen y nos dejen, el Señor permanece a nuestro lado, dándonos las fuerzas necesarias para poder continuar lo que un día comenzamos. Amén. El Señor no te va a dejar. No te va a dejar. Y en los momentos donde vos pensás que la cosa ya no funciona más, el Señor permanece ahí. Y te da las fuerzas y te da la capacidad para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que Él comenzó en algún momento en tu vida, Él lo va a completar, Él lo va a perfeccionar hasta que Él regrese por tu vida. Eso dice Colosenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. David dijo en el Salmo 27:10, la misma convicción de Pablo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No me va a dejar Dios.
aunque la gente te abandone, aunque la gente no quiera saber nada con vos, vos tenés que recordar que Dios está ahí a tu lado. Él no te va a dejar. Amén. David tenía esta certeza en su corazón. La pregunta que yo quiero hacerte para terminar es, ¿qué vas a hacer con tus líderes espirituales? ¿Los vas a dejar solos en la tarea o te vas a poner a la par para juntos llevar la tarea? No la edifica una sola persona en la iglesia, no es la tarea, responsabilidad de una sola persona, es el cuerpo. ¿Qué vas a hacer con tu iglesia? Fíjate cuánto necesitaba Pablo de una iglesia que lo cobijara, ¿no? Una iglesia. Y Pablo le pidió a su hijo espiritual, vení, necesito tu compañía, tu ayuda. ¿Qué vas a hacer con tus hermanos? ¿Qué vas a hacer? Lo mismo tiene que decir la gente que hoy no está. ¿Qué van a hacer? Porque no los podemos esperar toda la vida. Porque el tiempo no se detiene. Tenemos que renunciar y rechazar ese maldito espíritu abandónico que tantas cosas nos hizo abandonar a lo largo de nuestra vida. Tenemos que rechazar la idea de abandonar lo que Dios nos ha encomendado. Tenemos que comprometernos con el Señor, vos y yo, a no abandonar hasta finalizar lo que empezamos, a no abandonar. Tenemos que comprometernos con el Señor a no abandonar su palabra, la vida de oración, a no abandonar la iglesia, sin abandonar las excusas que nos llevan a venir cuando tenemos ganas o cuando sentimos. Hoy no voy porque hace frío, mañana porque hace calor, la semana que viene porque empieza la primavera y me sale la alergia y el polen y qué sé yo cuántas cosas más. Y en el otoño no vengo porque se caen las hojas de los árboles y yo creo que me voy a quedar pelada. Y siempre tenemos como un argumento, ¿no? Entonces tenemos que deshacernos de esas cosas. No abandonar la iglesia porque corremos peligro fuera de ella. No abandonar a tus líderes espirituales porque ellos velan, dice la palabra de Dios, como quienes han de dar cuenta por tu vida. Yo voy a ser el primero en pasar antes que vos. Y a mí se me va a pedir cuenta por la gente que estuvo acá y me va a decir, a ver, Diego, ¿qué hiciste con Pedrito? ¿Qué pasó? ¿Qué es de la vida de Pedrito? No tengo idea. ¿Hace cuánto que no lo veo? Antes que pase vos, a mí me van a llamar a dar cuenta. Por eso, si vos querés, de alguna manera, en señal de gratitud, honrar mi esfuerzo y dedicación, lo mejor que podés hacer es estar cuando tenés que estar. Es lo mejor que podés hacer por mí. Porque si el día de mañana yo no traigo una palabra para bendecir tu vida, y vos por eso empezás a desfallecer espiritualmente, el día de mañana vas a poder decirles que yo no recibía palabra en mi iglesia. Entonces ahí sí va a ser mi problema. No le restes apoyo a tus pastores ni a tu iglesia. No dejes de ofrendar y diezmar. Sé fiel en todo tiempo sabiendo que hay compromisos y una tarea por realizar. No te desentiendas de ello. Si tienes alguna tarea dentro del cuerpo que debes realizar o que debes realizar, no te desentiendas de ella. No la abandones. Hacela o hazla con excelencia, con pasión, porque mediocridad es desentenderse de ello. Desechá de tu vida todo espíritu abandónico que te mueve justamente a abandonar las cosas que son tu responsabilidad. Hazte cargo de tu vida delante de Dios y de lo que ello implica. Si fuiste abandonado por alguien, Dios hoy puede quitar y sanar ese abandono. Dios lo puede hacer. Ahora, no recibas como herencia ese espíritu y no lo transfieras a los que están a tu alrededor. Sé libre de ese espíritu en el nombre de Jesús. Amén. El invierno del alma suele llegar de tanto en tanto. Si no te preparas, vas a estar en serios peligros. 3 cosas. Número 1, no te alejes de aquellos que pueden sostenerte en los momentos de debilidad, tu iglesia, tus hermanos en Cristo. Número 2, no abandones la palabra, no la abandones por nada. No la abandones. Número 3. ¿Cuál era el 3? Afirmar la convicción de que Dios está a nuestro lado, no nos va a dejar nunca. Amén.
Vamos a ponernos de pie, por favor.